Hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Una alegría, una bendición que podemos nosotros ahora tener es porque hemos contemplado una vez más un nuevo día. Hoy nuestros ojos han podido abrirse gracias al amor y la misericordia de Dios. Y eso es motivo de alabar y bendecir a Dios. Sean bienvenidos todos hoy iniciando semana y cómo no estar alegres que también Dios quiere que también nosotros hoy nos alimentemos. Y Jesús en el evangelio de este día hoy nos invita a tener cuidado de toda codicia, principalmente de la codicia de la riqueza. Hoy Jesús nos va a decir que la riqueza no nos garantiza la vida. La riqueza no lo garantiza la vida. El evangelio de este día está tomado de San Lucas en el capítulo 12, versículo 13 al 21. San Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Uno de la gente le dijo, Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posee abundante riqueza, estas no le garantizan la vida. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí, diciendo, ¿qué haré pues? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificaré otro más grande, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré, alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riqueza para sí y no se enriquece en el orden de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento vamos a pedirle al Señor que al escuchar la palabra de Dios, no solo seamos oyentes, sino que también seamos practicantes de la palabra. Porque muchas veces solo somos oyentes, por un oído nos entra y por otro nos sale. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la luz para poner en práctica esta palabra, para meditarla, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Para eso vamos a decir todos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo.
Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos una vez más a la reflexión del Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas en el capítulo 12, versículo 13 al 21. Hoy vemos un texto en el cual cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que en este mundo solo somos peregrinos, que en este mundo estamos de pasada, que en este mundo debemos de preocuparnos por la riqueza principal, que es la que nos llenará de alegría, de paz y sobre todo de vida y vida eterna, que es la del reino de los cielos. Es triste ver ahora, querido hermano y hermana, que mucha gente se enriquecen, viven una vida no en el orden de Dios. Porque nosotros podemos pensar entonces, Dios prohíbe la riqueza. No, Dios no prohíbe la riqueza. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, cuando Salomón se le encargó dirigir el pueblo de Israel, Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras. Salomón no le pidió, no antepuso la riqueza. Él le hubiera podido: dame ejército, dame poder, dame riquezas. Lo único que le pidió Salomón a Dios fue: Señor, dame la sabiduría para poder guiar a este pueblo que es muy numeroso. Y Dios, viendo que no le había pedido ni poder, ni riqueza, ni ejército para ser un hombre invencible, Dios lo colmó de muchas riquezas, que en el mundo no había un hombre tan rico como Salomón. Es que Dios, hermano, no confundamos esto. Dios no prohíbe la riqueza. Lo terrible es que un hombre se enriquezca, un ser humano se enriquezca no en el orden de Dios. Cuando una persona solo piensa en sí mismo, solo piensa, querido hermano, en acumular solo para sí mismo y no piense en Dios ni en el que ha creado Dios a la par, su prójimo. Dios nos ha dado dos mandamientos que resumimos la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero se complementa: y a tu prójimo como a ti mismo. Es triste ver que mucha gente se desgasta trabajar. Toda su vida lo hicieron acumulando, llenando cuentas bancarias. Se dan el lujo que tienen miles y miles de dineros en el cuenta bancaria. Y yo les voy a decir, querido hermano, y les tengo una mala noticia: nada de los que se desgastaron se llevarán. Nada te llevarás, dice la canción, de lo que tú tienes en esta tierra. Si tú te pones a meditar cuánto tú das solo para ti mismo, cuánto le das a Dios y cuánto le das al prójimo. Si hiciéramos un balance, muchas veces, querido hermano, hay gente que preocupada por una hora que es la misa. Una hora. Eso les sale grandísimo. Cuando llegan a la misa están agostezando, están preocupados por que ya termine la misa. Si es que va a misa. Hay otros, querido hermano, que tienen incluso hasta 3, 4 trabajos y no dan un tiempo ni siquiera ni para su misma persona, porque es bonito tener un cheque que me vengan miles de dólares en la semana y yo no me acuerde que tengo que preocuparme por la mayor riqueza, que es el reino de los cielos. ¿Cuánta gente vemos, querido hermano y hermana, que han llenado toda su vida de riqueza? Todo su entorno ha sido de riqueza. Y hoy nos pone un ejemplo Jesús. Si leemos el texto detenidamente, dice que a Jesús se le acercó uno de la gente. Miren cómo dijo. Uno de la gente le dijo: maestro, di a mi hermano que se reparta la herencia conmigo. ¿Cuánta gente? Solo vean el texto como uno dice. Viven
con riqueza y todavía siguen peleándose herencia que tal vez los señores, los viejos se desgastaron trabajando. Y hay gente, familia, hermano, familias, hermanos, primos, cuñados, que viven enemistados porque como una cierta herencia y se pelearon porque esta herencia le cayeron como que son las aves de rapiña a este pedacito de terreno que dejaron los viejos, a este casa que dejaron los padres y están enemistados por eso. Y este llegó y le dijo a Jesús, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero miren la respuesta de Jesús. Él le respondió, hombre, ¿quién te ha constituido? ¿Quién me ha constituido juez para repartir entre ustedes? Es que Jesús no viene a eso. Jesús no ha venido a que cada quien tenga las riquezas en este mundo. Jesús no ha venido a eso. Porque Jesús, bien claro, cuando aquella persona le dijo, maestro, te seguiré donde tú vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen las zorras tienen su madriguera, las aves del cielo su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Porque Jesús es el más rico, pero se hizo pobre entre los pobres. Y cuando nosotros solo los hacemos ricos, solo para nosotros, ese es el pecado grande. Ese es el terrible pecado que un ser humano pueda tener. Dios no prohíbe las riquezas. Lo que prohíbe es que nosotros solo pensemos en nosotros mismos, no nos acordemos de Dios ni nos acordemos del prójimo. Y miren cómo lo dice Jesús. Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posee abundante riqueza, estas no le garantizan la vida. ¿Saben por qué? Primero, cuando alguien se muere, ustedes vean, se murió don Julano, don Julana, que eran los mencionados del mundo, de la tierra. ¿Qué se llevaron? Vayan al cementerio. Vayan a ver si le pusieron un carro, un camión con todo su dinero, con todas sus cuentas bancarias. Vayan a ver. O veamos ese punto. Nadie. Nada te llevarás cuando te marches, dice la canción. Guárdense de toda codicia. ¿Qué es la invitación que Jesús nos hace? ¿Cuál es la invitación? A tener cuidado cómo estamos administrando lo que Dios nos ha confiado. A tener cuidado porque muchas veces venimos a este país con anhelos, con sueños. Y no está malo que tengamos sueños, que tengamos un proyecto de vida, un proyecto de familia. Muchos venimos con la intención, querido hermano, de hacer nuestra propia casita en nuestro país, de mejorar la condición económica de nuestros familiares. Y eso no está malo. El problema es que cuando veníamos en el camino, cuando veníamos con el deseo de llegar a este país, le prometimos al Señor, Señor, cuando yo llegue a este país, yo te prometo, muchos, si no es la mayoría, prometieron que le iban a dar algo al Señor de lo que iban a tener. Vinieron a este país y vieron el primer cheque, vieron el segundo y les fue y así sucesivamente. Ahora tienen sus mansiones, tienen sus terrenos, tienen sus propiedades, pero lo que menos tienen es el tesoro grande que deben de acumular, que es la vida eterna. Jesús lo dice bien claro. Tengan cuidado de no caer en codicia, porque aunque tenga abundante riqueza, esa no te garantiza la vida. Y esto lo viene a decir con esta parábola. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaban entre sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Óigame bien, solo ahí nosotros nos queda para pensar. Dios nos ha dado abundante más de alguna vez dinero. ¿Cuánto estamos ayudando nosotros los pobres? ¿Cuánto pensamos nosotros en los demás? ¿Estoy pensando en sí mismo o realmente alguna vez he podido yo decidir, Señor, hoy en este día tú me diste esta cantidad?
voy a ayudar a una familia que necesita. ¿Alguna vez hemos pensado? Esto no lo pongan en comentarios porque solo Dios y tú y yo lo sabemos. Solo Dios y yo lo sé. Pero si nos hemos hecho indiferente al dolor ajeno, si nos hemos indiferente a la hambre ajena, si nos hemos indiferente a la desnudez ajena, esto va a ser terrible. Porque si ustedes se van al Evangelio de San Mateo, cuando dice San Mateo, en el capítulo 25, eso va a ser, querido hermano, el examen de nosotros. Miren cómo lo dice. San Mateo, versículo 25. Capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a su derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino. ¿Cuál es lo que nosotros vamos a buscar, hermano? La herencia de acá, de esta tierra. A esto sí coméntenos, si ustedes tienen la posibilidad, coméntenos para que pueda llegar a muchos. Benditos, vengan a recibir la herencia del reino, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer, o sediento te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? El rey le dirá, en verdad les digo, que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también esto, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no asistimos? Y él entonces le responderá, en verdad les digo que cuando dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y el justo a una vida eterna. Qué duro lo que dice San Mateo. Estoy tomando este texto como refuerzo a lo que estamos viendo de San Lucas, capítulo 12, versículo 13, 21. Guárdense de toda codicia. Este hombre dijo, los campos de cierto hombre rico dieron muchos frutos y pensaba entre sí. Solo pensaba para sí. ¿Por qué en este momento que Dios te ha bendecido? ¿Por qué en este momento que Dios te ha dado la oportunidad de tener algo en la vida, no compartir con los más necesitados? Dios bendice al dador alegre. Pero esto es terrible cuando solo tú piensas que tu cheque está mejor en el banco, que tu cheque está mejor invertido en terrenos, que tu cheque está invertido mejor en los mejores carros, que tu cheque está mejor invertido en acumular riquezas, en posesiones y bienes. Y es terrible porque miren lo que pasa con este hombre. Y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mi granero, edificaré otros más grandes, reuniré todo allí en mi trigo y mis bienes y diré a mi alma,
alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa. Miren cómo dice, descansa, come, bebe, banquetea. Pero le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Oigan bien, así es el que atesora riqueza para sí y no se enriquece en el orden de Dios. Contexto, Dios no prohíbe la riqueza. Lo que prohíbe es que no los enriquezcamos, que los hagamos ricos, no en el orden de Dios. Porque Dios, les dije el ejemplo de Salomón, Dios le dio riqueza a Salomón, pero era un hombre acumulado de bienes, pero esos bienes eran para su pueblo, para todo, para reinar. Más en cambio, nosotros muchas veces acumulamos solo y pensamos solo para nosotros. Veamos, queridos hermanos, cada uno de nosotros, el texto de ahora. El evangelio nos invita a guardarnos de toda codicia, a no estarnos preocupando solo en acumular. Si Dios te ha bendecido, repito, si Dios te ha bendecido, seamos con corazón generoso para con los que sufren, para los que tienen necesidad. Hay mucha gente, querido hermano, que tú puedes pensar, no, está bien. Caras vemos, hermano, y pobrezas no sabemos. Dios bendice al dador alegre y te llenará de muchas cosas. Estoy hablando no como un sentido de los protestantes. Si tú das tanto, Dios te bendecirá. No, es que tienes que ser y yo tenemos que ser hombres despojados. Y cuando tú y yo somos despojados, se nos hace bello compartir de todo lo que Dios nos bendice. ¿Cuánta gente en este momento están pasando situaciones difíciles, de hambre, de pobreza, de desnudez? Y el examen final es que nosotros compartamos de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué aprendemos de este evangelio, querido hermano? Número 1, a revisar y a tener cuidado cómo estoy yo manejando lo que Dios me ha confiado. Número 2, yo estoy llamado, querido hermano, a poner la mirada en lo que sí me va a garantizar la vida, que es buscar el reino de Dios, el tesoro más grande que hay en los cielos, que es Jesús. Eso sí me garantiza la vida. No poner la mirada solo en las riquezas, no poner la mirada solo en los bienes, sino más bien que esa mirada que a mí me va a dar paz, que me va a dar felicidad, que me va a dar gozo, tiene que estar puesta en el tesoro más grande, en la herencia más grande, el reino de los cielos. Número 3, debo ser un hombre, querido hermano, estoy llamado a ser un hombre que ponga el corazón en el tesoro que tiene gran valor. ¿Cuál es ese gran tesoro? ¿Cuál es esa gran riqueza? Es Dios. Número 4, la peor necedad no está en la riqueza ni en el dinero. La peor necedad, hermano, no está en la riqueza ni en el dinero. Lo peor necedad es cuando nosotros solo pensamos para sí mismo y no pienso en el otro, no pienso en Dios. Se me ha olvidado Dios, pero también se me ha olvidado mi hermano a quien Dios creó. Esa es la peor necedad, hermano. Y número 5, Jesús nos da hoy en este evangelio y nos invita a reflexionar cómo estamos ejerciendo lo que Dios nos ha confiado, tanto en lo poco como en lo mucho. Pensemos cómo estamos ejerciendo. Dios nos ha dado la capacidad de administrar todo en este mundo, pero oigan bien, de administrar, no de acumularlo para sí mismo. Que el Señor pues nos dé la luz en este día y nos dé la fuerza para seguir caminando conforme en el orden de Dios. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos ayude a poder despojarnos de toda codicia y de toda riqueza de este mundo. Alabado sea Jesucristo, querido hermano, por siempre sea alabado. Muchas bendiciones para todos, un fuerte abrazo, siempre recordando
y invitando a nuestra asamblea dominical. Ayer estuvo muy hermoso en nuestro grupo de oración. Fue una bendición, estuvimos hablando de nuestra Madre Santísima, pero también recordándoles que invitemos, compartamos el evangelio. Nosotros que tenemos el Facebook, servidores que tienen Facebook, invitemos a nuestro grupo de oración. Recuerden que la evangelización no solo es la prédica, sino también el acercamiento a aquel que necesita del tesoro que es Jesús. Domingo a partir de las 3:45, Parroquia San Marco, grupo de oración El Amor de Dios de Hyattsville, Maryland. Nos vemos, si Dios mediante, el día de mañana. Bendiciones.